Asesinos seriales. Para unos, figuras de culto, para otros, el mismo demonio. Descubre de qué se trata después del corte. El día de hoy hablaremos del caso de Jeffrey Dahmer. Sin embargo, no hablaremos en sí de los crímenes, ya que de eso se ha hablado infinidad de veces y hay un buen de información al respecto. En este caso, abordaremos la cuestión un poco diferente, ya que será más bien enfocada en la vida del propio Jeffrey, tratando de responder a las preguntas. Todo lo que sucedió, de dónde vino, por qué tenía esas fantasías, esas ideas, ¿hubo algo que se pudo hacer al respecto? Bueno, intentemos responder a estas preguntas, pero recordemos que estos individuos en algunas ocasiones pueden tener cierta predisposición a algunas problemáticas, a algunas situaciones de riesgo, no solo para ellos, sino que ponen en riesgo también a terceros, es decir, a las personas que los rodean. Y estas cuestiones no son algo que aparecen mágicamente, es decir, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Es un proceso que a veces toma años en el que muchas veces señales se han presentado de alarma o cosas que debieron haber sido tomadas en cuenta por alguien en su entorno, pero que desgraciadamente no se hicieron. Bueno, intentemos ver el mundo como lo veía Jeffrey Dahmer. Usaba unos lentes similares a estos, entonces intentemos ver si podemos realmente ver a través de los ojos de Jeffrey Dahmer cómo veía su mundo, cómo vivió algunas experiencias en sus etapas de vida y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, comencemos. Ok, bueno, empecemos de algún punto. Y de lo más atrás que se puede ir en la historia de Jeffrey Dahmer es desde el matrimonio de los padres, el cual estaba formado por Lionel y Joyce Dahmer, quienes algunas fuentes los describían como polos opuestos, es decir, a Joyce la describían como alguien que buscaba atención constante y Lionel era alguien más frío y calculador o más distante. En 1959, Joyce se entera que está embarazada de su primer hijo, de Jeffrey. En este caso, aquí hay unas cuestiones que afectan el desarrollo del embarazo, es decir, algunas fuentes indican que ella sufría ataques o convulsiones durante las contracciones y esto motivó a los doctores a recetar el uso de morfina, la cual hoy sabemos que está totalmente prohibida durante el embarazo y algunos otros medicamentos también. Esto por cuestiones de protección al nuevo ser que se está gestando, se está desarrollando dentro del vientre. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Si pudo ser determinante, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ya hay algo ahí a tener en consideración. Finalmente, después de todo ese proceso complicado del embarazo, el 21 de mayo de 1960 nace Jeffrey Dahmer. Después de dar a luz, Joyce sufre de depresión postparto no diagnosticada, la cual pudo haber tenido alguna afección en la forma de relacionarse con su primer hijo. Obviamente esto es un diagnóstico que hoy en día se conoce y que es tratable totalmente. Sin embargo, en aquellos años era algo que no estaba tan presente o no se tenía tanta información al respecto. Entonces, esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta, la relación con los padres. Durante la infancia de Jeffrey, Lionel Dahmer lo recuerda como un niño vital, alguien curioso y extrovertido, a quien le gustaba hacer cosas frente a la cámara, es decir, travesuras, divertirse, y esto de alguna manera pues era como cualquier otro niño. También Lionel lo recuerda como un niño enfermizo, a quien le daban ataques de neumonía y también utilizaba aparatos para la corrección de la postura. En 1964, Jeffrey es operado de 2 hernias y durante la recuperación hay fuentes que indican que los padres no estuvieron al cuidado constante de su hijo, es decir, que llegaban a dejarlo solo. Y esto también habla un poco del papel que ocupaba Jeffrey o el rol que ocupaba Jeffrey dentro de esa familia. Entonces, aquí debemos recordar que un niño pequeño que ha sido sometido a una cirugía es algo realmente puede resultar traumante en algunas ocasiones y
y no tener alguien que le dé explicaciones del por qué ha sido sometido a ese procedimiento, también las necesidades de afecto y de cuidado del niño, también ahí hay una cuestión que nos puede indicar algo. También un miedo que surge de Jeffrey es la pérdida de sus genitales a raíz de la operación, es decir, él tenía miedo de que le habían, bueno, él estaba asustado porque pensaba que le habían retirado sus genitales. Esto no era cierto, sin embargo, al ser un niño pequeño, necesita a alguien que lo apoye, que le responda a las preguntas obvias que está haciendo. Entonces, este es otro punto interesante. De acuerdo con Lionel, Jeffrey cambió poco a poco después de la operación. Él indica que este es un punto en el cual él notó cierto cambio en su hijo, ya que pasó de ser alguien extrovertido a alguien introvertido y de alguna manera pareciera que no estaba a gusto cerca de la gente. Sin embargo, fuera de esto, Lionel no recuerda algún otro antecedente que pueda decir como una alarma o una señal de alerta sobre lo que vendría sobre su hijo, ya que incluso durante el segundo embarazo de su madre y esperando a la llegada de su hermano, algo que hacía Jeffrey era recostarse sobre el vientre de su madre para escuchar a su hermano dentro de su madre. Entonces, dentro de todo esto, Lionel narra que no había nada más que indicara alguna señal de alerta. Fuera de esto, Lionel y Joyce intentaron hacer que Jeffrey socializara de cualquier manera y es por eso que lo metieron a diferentes actividades. Es decir, en una ocasión, recuerda Lionel que Jeffrey participó junto a él en una competencia de hortalizas en la cual no recuerdo bien en este momento si ganaron algún premio, pero lo que sí recuerda Lionel es que después de eso le regaló una tarjeta en la cual decía un mensaje similar a este: las sidras y las calabazas jamás se podrán comparar a un padre de pelo rizado tan fenomenal, te quiero muchísimo. Alrededor de estos años es en donde se da el famoso incidente de los huesos de un animal muerto, en donde Lionel va a descubrir la fuente del olor desagradable que había debajo de su casa y al sacar los restos de un animal, Jeffrey por casualidad estaba ahí y se acercó a ver esos huesos, lo que Lionel narra como una escena meramente de curiosidad infantil en donde Jeffrey parecía interesado en los huesos, los tomaba y los dejaba caer unos sobre otros y estaba fascinado al parecer por el sonido que provocaban al caer en el balde donde estaban recolectando esos mismos huesos. Justo como lo indica Lionel, era curiosidad infantil, no noté otra cosa en mi hijo. A los 10 años las cosas empiezan a cambiar para Jeffrey, ya que su madre es internada en una institución psiquiátrica por ansiedad. Además de esto, los problemas en el matrimonio de sus padres comienzan a hacerse más fuertes o empiezan a hacerse más constantes. Al respecto, el propio Jeffrey en una entrevista narra que esto era un ambiente depresivo, desconcertante, y él se preguntaba por qué no podían llevarse bien. Comentaba que no hubo golpes, pero sí muchos gritos. Lionel también narra que Jeffrey tenía interés en ver cómo eran los animales por dentro. También está la historia en la que Jeffrey se iba caminando por la carretera buscando animales muertos y los echaba en un saco y se los llevaba a su casa para poder empezar a ver cómo eran por dentro, abrirlos, cortarlos y ver las vísceras. Entonces, eso también habla un poco de la visión de Jeffrey en esos años. Recordemos que todo parte de un niño y de alguna manera está descubriendo su mundo, está descubriendo lo que está alrededor. De alguna forma se encontró con estas cuestiones de animales muertos y bueno, esto fue parte de lo que pudo haber moldeado la visión a futuro sobre lo que formarían sus fantasías y de alguna manera lo que lo llevó a hacer algunos actos que lo hicieron infame. Otras fuentes narran también que durante el proceso de recolección de animales, Jeffrey tenía un cementerio cerca de la casa en donde depositaba los animales muertos y dejaba las cabezas por fuera para que alguien las viera. En este caso podría ser para asustar a quien fuera pasando, en este caso los vecinos. También de alguna manera Jeffrey encontró consuelo del ambiente tenso que había en su casa en un cobertizo cerca de la propiedad en donde llevaba esos animales.
Cabe recordar que aquí no se menciona o no se recapitula alguna ocasión en la que Jeffrey haya sido cruel con los animales. En este caso no se encuentra evidencia que indique que él mató a los animales, simplemente los recolectaba ya muertos. Entonces eso también es algo que hay que tener en consideración. De acuerdo con algunas fuentes o expertos, ellos especulan al respecto si esto era una forma de llamar la atención, una especie de llamado por ayuda. Bueno, eso realmente no lo sabremos, simplemente se queda en la especulación. Al respecto, al recordar su infancia, Jeffrey Dahmer la narra como una infancia como cualquier otra, realmente promedio, en la que hubo momentos buenos y malos. No estuvo llena de desgracias. Más adelante, en 9º grado, en la clase de biología, hubo un día en el que se disecaron fetos de cerdo y es en donde Jeffrey Dahmer se lleva el suyo a su casa para poder ver cómo era por dentro. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay un patrón constante de interés acerca de ver a los animales por dentro. Entonces, eso también nos va dando una pauta de lo que vamos a ver más adelante. Jeffrey narra esta afición como cualquier otra, es decir, en esos tiempos solo quería saber cómo lucían los adentros de esos animales. Hubo placer, no sexual, pero cierto tipo de placer. Durante la escuela se vuelve, bueno, también recordemos que todo lo que hagamos en nuestro día a día y todas las acciones que hagamos tendrán una repercusión en diferentes esferas, es decir, no solo en la cuestión de familia, también afecta a la escuela, también afecta cómo nos comportamos en el grupo social y en todas las áreas en las que estemos involucrados. Es por ello que también se recuerda que durante la escuela Jeffrey Dahmer se volvió de alguna manera el hazmerreír de la calle, el chico raro. Era común verlo bailar como oveja y caminar de forma extravagante o imitar a gente con parálisis cerebral. Aunque de acuerdo con algunos expertos, este tipo de comportamiento era más bien algo controlado por parte de Jeffrey. De hecho, especulan que él controlaba el grado de atención que tenía, es decir, la gente se reía de lo que él quería y cuando él quería que lo hicieran. Eso podría traducirse en una forma de yo te diré de qué te vas a reír y cuándo. Y de alguna manera sería una forma de tener control, un control que no tenía en su vida. Pero esto es meramente especulatorio. Durante la adolescencia, bueno, ya pasamos a la etapa de la adolescencia. Durante esta etapa, Jeffrey, de acuerdo con Pat Kennedy, que es un investigador y quien pudo entrevistar a Jeffrey Dahmer ya después de su arresto, narra que es durante esta época que Jeffrey descubre que se siente atraído a los chicos y narra una anécdota en la que Jeffrey cuenta que se besó con un chico y ahí fue donde se da cuenta de su homosexualidad. En este caso, otra cuestión es que también comienza a beber en esos años, pero ya lo hace de manera excesiva, ya no como mera distracción o bebedor social, ya cae en el exceso. En este caso, cabe recordar que de alguna manera ya se encuentran las fantasías rondando por su cabeza de alguna manera, ya que él narra a Jeffrey Dahmer que alrededor de los 14 o 15 años es cuando empieza a pensar de manera obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Entonces, se están juntando varios elementos que están generando una bomba de tiempo. Aunado a esto, Jeffrey también hablaba sobre la falta de apertura en el hogar, es decir, no había contacto cercano con el padre o con la madre a quien poder contarle lo que estaba viviendo, lo que estaba pensando. Y bueno, es algo que a final de cuentas se guardó para sí. Un ex compañero de Jeffrey, John Bagdorf, recuerda que Jeffrey fue objeto de burlas, de golpes durante la escuela y humillaciones. Entonces también él sufrió bullying durante esos años. Y también John Bagdorf narra una escena en la que varios compañeros fueron de pesca. Y el plan inicial, al parecer, era regresar al pez después de atraparlo al agua. Entonces, Jeffrey, en vez de hacer eso, saca su navaja y despedaza al pez. Cuando se le pregunta por qué lo había hecho, él respondió, solo quería ver cómo lucía. De acuerdo, bueno, en este caso, ya hablan un poquito de la serie, lo narran de alguna manera más circunstancial. No fue algo en la serie, que no fue algo que Jeffrey hizo en sí. De acuerdo con Robert Ressler, un ex analista del comportamiento del FBI, quien pudo convivir con Jeffrey Dahmer, narra una ocasión que Jeffrey le confesó, o le contó más bien,
una historia sobre una ocasión en la que en el periódico salió la noticia de que un chico había fallecido en un accidente de moto. Al ver la foto, él menciona que se enamoró del chico. Entonces corre corre a la funeraria para ver al cadáver. Sin embargo, narra que se excitó tanto que tuvo que correr al baño a masturbarse. Entonces, aquí ya estamos viendo la formación, ya está teniendo más forma aquellas fantasías y sobre los intereses y sobre lo que realmente provocaba cierto placer, excitación en Jeffrey. Bueno, y recordemos que la adolescencia es una etapa complicada en la que existen algunas cuestiones de rebeldía, de buscarse a uno mismo, y a veces el no tener alguna guía también puede complicar algunas cuestiones. Dentro de la adolescencia es en donde Jeffrey decide poner en marcha su primer plan, el primer plan fallido que tiene. Es decir, en este caso era esconderse en un arbusto al paso de una vereda en donde generalmente iba gente corriendo, y él esperaría ahí a un joven que parece ser que había visto con anterioridad. Lo esperaría con un bat, lo golpearía y bueno, ya estaría cumpliendo una fantasía que sería acostarse junto a alguien inconsciente. Sin embargo, de acuerdo con la versión, el corredor no salió a correr ese día o se desvió de la ruta, y bueno, Jeffrey no pudo concretar este plan, afortunadamente. Entonces, aquí, pues bueno, es la primera vez que pone en marcha algo para lograr satisfacer ese impulso o ese deseo. De alguna manera, esto no sirve para mermar o reducir o calmar esa fantasía. Todo lo contrario, esta fantasía sigue creciendo y se sigue gestando. Otra anécdota narrada por Martha Schmidt, ex compañera de Jeffrey durante la secundaria, narra que Jeffrey en ocasiones ya era común verlo en la escuela tomando desde las 8 de la mañana, y ella narra que en una ocasión al ver a Jeffrey con un vaso rojo que parecía contener algún tipo de líquido, que al parecer era alcohol, le pregunta que qué era eso. Jeffrey se lo toma de un trago y le dice: es un medicamento. Ya estamos observando ciertos patrones de conducta que van aumentando, que van acumulándose en esa bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Que obviamente no son los elementos más saludables o más sanos para un joven en esa edad, y también aunado a todo lo que ya está gestándose de fondo. Entonces, esa es otra cuestión que hay que tener en consideración, el abuso de sustancias. Mike Curral, otro compañero, ex compañero de Jeffrey Dahmer en la preparatoria, describe a Jeffrey como alguien que hacía muchas bromas, y de ahí luego surge el término hacer un Dahmer. También narra otra faceta de Jeffrey que realmente no es tan conocida, o que al menos en lo personal me sorprendió al escuchar. Él lo describe como alguien muy educado con los adultos, alguien que vestía bien y trataba con respeto a los profesores, que era alguien que salía sobresaliente en las notas y a veces se saltaba las clases porque realmente no le interesaban. Aunque también lo recuerda como alguien que no se abría con nadie, alguien que no tenía buenos amigos y que poco a poco dejó la vida social de lado. También hay otra escena que realmente no se habla mucho de ello, y es en la época del baile de graduación, en donde Jeffrey acude a una cita con Bridget Geiger, quien lo recuerda como alguien ausente en ese sentido, ya que al parecer desaparece a mitad del baile y se va. Y cuando regresa lo hace con una bolsa de hamburguesas, en donde él dice que se fue porque tenía hambre. Pero bueno, ya de alguna manera estamos viendo aquí ciertas cuestiones en la vida de Jeffrey, que al parecer no está interesado en la vida social, que al parecer no comparte con las demás personas, no desarrolla habilidades sociales suficientes o de una manera que puedan ayudarle a encajar, socializar. Y al parecer tampoco estaba interesado en eso, tenía otras aficiones y otros intereses. Al terminar la preparatoria, Jeffrey vuelve a ser sacudido, ya que en 1977 se da el divorcio de los padres, y es aquí en donde prácticamente Jeffrey se queda solo en casa. Es decir, el padre se va a vivir a un hotel cercano a la casa y la madre regresa a Chippewa Falls con su familia y se lleva a su hijo menor con ella. De acuerdo con las versiones, podremos escuchar que ella le pide a Jeffrey
que se fuera con ella, y otras versiones indican que en realidad no tuvo esa consideración. Entonces, sea como sea, Jeffrey se queda en casa sin dinero, sin supervisión. Sin embargo, aquí es la primera vez que Jeffrey puede disfrutar de su mundo, de ese mundo que no se atreve a compartir con nadie, pero lo hace totalmente sin nadie en casa. En 1978, el 18 de junio, es cuando empieza a buscar a alguien, es decir, se da el primer encuentro con un joven. Es aquí en donde, de acuerdo con algunos expertos, Jeffrey pudo haber tenido este impulso gracias a que este joven, Stephen Hicks, era alguien que tenía aquello que Jeffrey no tenía, es decir, amigos, familia, novia, planes, vida social. Sin embargo, esto es meramente especulatorio, ya que la otra posibilidad es que realmente lo haya hecho porque era alguien que estaba esperando aventón sin camisa. Y esto va más apegado a la información brindada por Jeffrey Dahmer, que su fantasía era tal cual esa: salir en un auto, encontrarse a alguien que estuviera pidiendo aventón, de alguna manera alguien atractivo, sin camisa, y todo eso, de acuerdo con el propio Jeffrey, ese día todo pareció encajar para que esa fantasía fuera cumpliéndose poco a poco. De alguna manera también, al recordar este evento, él narra que hubo un punto en donde él se preguntó si debía seguir o debía subir al joven. Todos conocemos lo que sucedió, sin embargo, él también se preguntó en su momento, o más bien deseó en su momento haber seguido para evitar que todo lo que vino más adelante sucediera. Aunque aquí también cabe la pregunta, ¿realmente pudo haber cambiado algo eso si ese día no hubiera subido al joven a su auto? Bueno, pues realmente nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero también ya vamos viendo parte del inicio de la carrera criminal de Jeffrey. Bueno, siguiendo con ese primer momento, ya sucede lo que todos sabemos: asesina a este joven, y aquí es donde, de acuerdo con el propio Jeffrey, es en donde explotan la ira, la rabia y los miedos, el inicio de todo. Jeffrey sabe en estos momentos que lo que había hecho no era correcto. Entonces decide poner en marcha lo que él ya sabía hacer, es decir, deshacerse de la evidencia, y también esto significa deshacerse del cuerpo. Y en esta ocasión se da el famoso incidente de la patrulla, en donde él iba manejando de noche para tirar los restos en un barranco, y la patrulla, al detenerlo, al notar que iba manejando de manera errática, baja el oficial, habla con él. Sin embargo, Jeffrey aquí es un momento crucial, ya que se mantiene calmado, incluso sabiendo que tiene un cuerpo detrás, en los asientos de atrás. Entonces, el oficial incluso llega a ver las bolsas, y al preguntarle qué estaba haciendo, él calmadamente le dice que no podía dormir porque en su casa había mucha tensión por el divorcio de sus padres, y que iba a sacar la basura. Entonces, él logra engañar al oficial, y bueno, solo lo infraccionan por conducción negligente. Sin embargo, este es un punto clave, ya que Jeffrey se da cuenta que puede engañar sin gran dificultad a otras personas. Incluso Pat Kennedy añade información al respecto, diciendo que Jeffrey leía el periódico para ver si había algún reporte sobre el chico desaparecido, y también ahí se dio cuenta que al nadie reclamar algo o no haber noticias de alguien buscándolo, saldría impune. Posteriormente, Lionel, el padre de Jeffrey, regresa a la casa y se da cuenta que Jeffrey había estado solo en estos meses. Posteriormente lo lleva a sesiones de AA y al psicólogo, obviamente esto sin resultado alguno. Después de esto, y el padre de Jeffrey lo impulsa a inscribirse en la estatal de Ohio en el 78, en el área de gestión de negocios. Sin embargo, Jeffrey realmente no pisa las clases, se la pasa borracho todo ese trimestre, y también eso no prospera. Posteriormente, como otro intento de reencaminar la vida de su hijo, lo ingresa en el ejército. En este caso, esto pudo tener algún efecto positivo en Jeffrey, ya que llevaba buena dieta, hacía ejercicio, no bebía alcohol, y bueno, prácticamente estaba en forma. Entonces, también estaba involucrado en el estudio de medicina para el área de combate. Entonces, esto pudo haber sido ahí un arma de doble filo, ya que
le trajo estabilidad en ciertos aspectos, pero de alguna manera le dio más herramientas para poder realizar los actos que ya todos conocemos. Es enviado a Alemania en julio del mismo año, sin embargo recae en la bebida y a final de cuentas es expulsado 6 meses antes de acabar su servicio en marzo del 81. Aquí también hay un paréntesis, ya que hay una información referente a que algunos testimonios de excompañeros de la milicia, bueno, del ejército, narran que Jeffrey abusó de ellos en repetidas ocasiones. Sin embargo, ya estaba, de acuerdo con esa información, ya estaba practicando aquel modus operandi que lo hacía famoso, drogar a la gente y abusar de ellos. Sin embargo, en estos momentos me ha sido muy complicado recordar el nombre, ya que al buscar esta información no aparece tan fácil. Entonces voy a seguir investigando y ya pondré aquí la liga o el nombre de los testimonios para que igual si quieren seguir investigando al respecto puedan hacerlo. Posteriormente se va a vivir, ya después de todo esto se va a vivir a Florida y hay un incidente ahí con una rata en la cual se da a raíz de que vivía en un hotel cuando no tenía para pagar el hotel, ya que se lo gastaba en bebidas. Iba a la playa a dormir y bueno, en una ocasión se encuentra con una rata enorme y lo asusta y es en donde decide llamar por auxilio a su casa, a su padre. Entonces, bueno, al regresar a casa, su padre lo manda a vivir con su abuela. Aquí es un periodo de relativa estabilidad para Jeffrey, ya que su abuela pareciera que hasta ese punto era la única persona que le mostraría cariño y que no tendría intenciones de abandonarlo. Por un tiempo parece estar reencaminando su vida. En ese tiempo acompaña a su abuela a la iglesia, reduce el consumo de alcohol e incluso consigue empleo en una chocolatería. Aunque todo parecía ir relativamente bien, Jeffrey por dentro estaba luchando contra su propia sexualidad, su propia identificación. Trataba de esconder de su abuela su homosexualidad y trataba de evitar lugares o sitios que él sabía que habría personas homosexuales. Fueron 3 años de relativa estabilidad desde que llegó con su abuela. Sin embargo, aquí ocurre un famoso incidente, el incidente de la biblioteca, que es en donde Jeffrey lo narra que es el inicio de todo lo que empezó otra vez. En ese caso, Jeffrey se encontraba leyendo un libro y alguien dejó caer una nota frente a él en la cual Pat Kennedy narra que decía algo como: si quieres sexo oral, ve a los baños o saunas. Al preguntarle a Jeffrey sobre este incidente, él lo narra o lo recuerda como era una especie de reto o desafío para quien quisiera tomarlo. Entonces, esta forma de ver el mundo también resulta interesante. ¿Por qué podría verse eso como algo retador, como algo desafiante? También recordemos que por la época la represión o más bien la discriminación hacia la comunidad gay era algo muy fuerte. Entonces, posiblemente esto tiene que ver en ese aspecto. Entonces, es algo también a tomar en cuenta. Y bueno, aquí es en donde todo realmente comienza a salir mal, ya que esto planta una idea en Jeffrey y posiblemente evocó la primera y única experiencia sexual que había tenido con un cadáver. Y bueno, poco después recae en la bebida. Obviamente esto es algo que también influye en muchas ocasiones en la toma de decisiones y en el actuar en general. Aquí es en donde comienza realmente el proceso de cacería para Jeffrey, en donde empieza a frecuentar bares, librerías en busca de hombres y tenía pocas habilidades sociales, hay que recordar eso. Así que buscaba a alguien que se quedara para siempre, esto incluye a alguien o algo. En estos momentos Jeffrey intenta satisfacer sus fantasías y para ello roba un maniquí, lo cual pudo pensar que era suficiente para controlar esos deseos. De acuerdo con expertos, él se tumbaba en el suelo con el maniquí, lo abrazaba, acariciaba su cuerpo, fantaseaba que era una persona muerta y de alguna manera era una forma que él tenía para evitar matar. Un día la abuela encuentra el maniquí en el armario, lo obliga a tirarlo y bueno, al parecer hay un cambio de actitud de ella hacia él. Aún tratando de resistirse ante la presión que ejercía la obsesión que crecía en Jeffrey, buscaba obituarios para buscar cuerpos ya muertos e iba a las funerarias e incluso intentó desenterrar cuerpos y todo esto en un intento desesperado para evitar matar, de acuerdo con el propio Jeffrey.
Jeffrey hablaba sobre esta cuestión, que él evitaba matar ya que disfrutó hacerlo la primera vez, aunque lo que no disfrutó fue la tensión de ser descubierto. Posteriormente, Jeffrey comienza a acudir a saunas en donde invitaba bebidas con somníferos a sus acompañantes. De acuerdo con Jeffrey, optó por drogarlos porque así no tenía que satisfacerlos de ninguna manera. Recordemos, no tenía habilidades sociales adecuadas para poder relacionarse de manera relativamente normal con las demás personas. Los acostaba en el suelo e imaginaba que no tenían vida. De acuerdo con algunos expertos, esto puede ser la imitación de su primer contacto con el primer joven. Luego llega un momento en el que uno de sus compañeros sufrió una sobredosis y gracias a que esto empezaba a realmente ser algo recurrente, lo vetaron de los saunas. De aquí recordemos que los intentos por intentar matar de alguna forma se ven frustrados y esto llega al punto en el que decide que ya ha sido suficiente y desiste de estos intentos de controlarse y realmente es aquí en donde todo comienza a ir cuesta abajo. Hasta el momento de su primer crimen hasta este punto han pasado 9 años desde su primer asesinato, entonces que es el momento en donde inicia la ola de crímenes. Posteriormente da el segundo asesinato en donde Jeffrey no recuerda nada de lo que sucedió. Entonces aquí realmente esto es sorprendente para él ya que no estaba en sus planes. De acuerdo con él, en este segundo crimen él solo quería pasar la noche con este joven. Sin embargo, bueno, sucedió y esto va sumando a esa bola de nieve. Viene su tercer crimen, que en este caso conoce un chico de 14 años y lo conoce cerca del Club 219, le ofrece dinero, $50 para pasar la noche con él, lo lleva a casa de su abuela en donde el chico le practica sexo oral. Después Dahmer procede a drogarlo y estrangularlo, entonces ya empieza a tener más forma este modus operandi que ha ido perfeccionando de alguna manera en estos primeros crímenes. De acuerdo con Dahmer, él afirmaba que él nunca pretendía hacer daño a nadie, pensaba que estrangular era la forma más humana de matar gente. En estos casos ya empezamos a ver que guarda el cadáver y lo usa para tener relaciones sexuales con él. Aquí, cuando se empieza a descomponer el cuerpo, lo descuartiza en el sótano y lo tira a la basura. De alguna manera, ya empezamos a ver la expresión de la necrofilia en estos casos. Aquí viene el cuarto crimen, en donde sigue con su mismo método, abordar, drogar y estrangular. Entonces, en 1988 es en donde lo corren de casa de su abuela y hasta este punto ya lleva 4 crímenes, 4 muertes en su haber. La quinta persona que tuvo contacto con él logra escapar y lo acusa y es en donde Jeffrey es detenido por acoso y tomar fotos a un menor de edad, de un chico de 13 años. Los policías hasta el momento ni el tribunal conocían el historial de Jeffrey. Lo condenan a 12 meses en una prisión de baja seguridad bajo los cargos de agresión sexual en una cárcel del condado. Entonces, esto significa que puede salir a trabajar y tiene que regresar por la noche o la tarde a cumplir su condena. Aquí la condena se reduce ya que hizo una petición al tribunal declarando que lo que había hecho era deplorable y asegurando que no volvería a suceder. De alguna manera esto también juega mucho a favor de lo que estaba sucediendo en la época. Jeffrey Dahmer al parecer no era, bueno, si vemos fotos al respecto, el aspecto de Jeffrey Dahmer era de un ser humano atractivo, de un ser humano incluso común y corriente que no imaginaríamos lo que estaba sucediendo, lo que ya había sucedido en su vida. De alguna manera, esta es una cuestión también que cómo la actitud hacia cierto tipo de, bueno, hacia ciertas comunidades, hacia ciertos ideales de belleza, ciertos estándares, o más bien la mayoría de lo que significaría una población, en este caso de alguien blanco, de alguien que al parecer a vista de los demás no era homosexual y de alguna forma, bueno, perteneciendo a la comunidad blanca, puede tener peso sobre otras comunidades. Es decir, entonces aquí también vemos la parte de la discriminación de la época, incluso parte de la homofobia que abundaba en esos momentos de la historia.
Y esto quiere decir que no solo las acciones de Jeffrey Dahmer tuvieron algo, obviamente recae en él toda la responsabilidad, sin embargo, alrededor estamos viendo todo lo que se ha presentado para poder llevar, para que todo eso pudiera progresar en el tiempo y bueno, terminar en lo que ya todos conocemos. Finalmente, al salir, se muda a los apartamentos Oxford, en el apartamento 213. El Club 219 quedaba cerca de ahí. Realmente es un lugar estratégico en donde, de acuerdo con algunos expertos, Jeffrey puso mucho cuidado en elegir la zona en un vecindario en el cual la mayoría de la población era negra y que de alguna forma, recordemos la parte del racismo muy latente en la época en Estados Unidos de esos días, realmente hacía más fácil el trabajo de Jeffrey, ya que era probable que nadie reclamara, que no se tomaran en serio las denuncias o todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso indican algunos expertos que eligió cuidadosamente la zona para poder operar. Entonces, esto es algo que también hay que tomar en cuenta. La planeación que pudo haber existido, tener en el cuidado de buscar poblaciones que fueran fácilmente depredables y de alguna manera salirse con la suya. El club, bueno, ya pasando directamente a la parte de los clubes. El club 219 era en donde más parecía tener éxito, donde más le gustaba ir, ya que habría drag show, además de que era visto como un chico guapo y la gente que lo veía hablaba de eso. Jeffrey en esencia tuvo sexo con muchos hombres, pero no mató a todos con los que tuvo relaciones sexuales. Tony Timer, un camarero del bar, recuerda que Dahmer iba a la barra, pedía algo y se sentaba en un rincón, que era como si estuviera en su mundo, como si estuviera esperando algo. Recordemos que el miércoles 24 de junio de 1990 se da el próximo crimen de Jeffrey Dahmer. En esos años es alguien, un amigo de Tony Timer, quien recuerda esa fecha y que su amigo se va con Jeffrey y ya no se vuelve a saber de él nunca más. El objetivo de Jeffrey era prácticamente, en esencia, era un asesino oportunista al acecho de posibles presas. Algunos eran homosexuales, otros no. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que incluso tiempo después, al hablar de los crímenes, Jeffrey narra que no tuvieron nada que ver con cuestiones raciales, que no tuvieron que ver con cuestiones de orientación sexual y nada más. Simplemente era desafortunadamente personas que se encontraban con él y bueno, las condiciones tal vez de necesidad, tal vez de ganar dinero fácil, pues provocaron que todo eso se fuera empalmando para la tragedia que ocurrió. Durante los momentos en los que Jeffrey llevaba a la gente a su apartamento, Robert Ressler apunta que Jeffrey hablaba sobre eso con él, sobre cuando estaba la gente dentro del apartamento y le ponía cerrojo a la puerta, se volvía más agresivo, más poderoso, que era una especie de transformación psicológica y que se excitaba más sexualmente. Entonces aquí podemos ver algo interesante también, que el poder, el dominio era algo presente en Jeffrey Dahmer. De alguna manera estaba controlando todo lo que estaba sucediendo, que de alguna forma recordemos que ese control nunca lo tuvo de niño. También Pat Kennedy habla sobre cómo Jeffrey aprendió también a identificar el momento en que las personas que estaban drogadas o inconscientes en el suelo pasaban de ese estado de coma a recobrar prácticamente empezaban a recobrar la conciencia, ya que pasaban de respiraciones lentas a respiraciones rápidas y entrecortadas, y ahí se daba cuenta que era el momento en que tenía que matarlos. Otra cuestión que sucedía con Jeffrey era que practicaba sexo oral antes de estrangularlos y descuartizarlos. Con frecuencia guardaba las partes durante varios días. Pat Kennedy también hablaba sobre que Jeffrey practicaba sexo con el individuo mientras estaba inconsciente, aunque lo más común era que sucediera ya cuando ellos estaban muertos, ya que no tenía que complacer ni enfrentarse a negativas ni rechazo. También habla sobre prácticamente la rutina diaria de Jeffrey, es decir, iba a trabajar,
regresaba, tenía sexo con un cadáver, dormía con él, se acostaba con él, lo manoseaba y volvía a tener sexo con él. Entonces, también Robert Ressler habla al respecto y señala que a Jeffrey le entusiasmaba la idea de abrir un cadáver, de ver cómo salían los órganos internos, y a varios cadáveres los cubrió con hielo porque al día siguiente tenía que ir a trabajar y así los conservaba para el fin de semana y divertirse. De alguna forma, dijo que tenía que bañarse con agua fría para no derretir el hielo. Siguiendo con esta línea, Pat Kennedy también habla sobre lo que estaba buscando Jeff. Hablaba sobre la excitación y la lujuria, que fue algo que se intensificó, que buscaba un orgasmo perfecto. De alguna manera, cada vez tenía que hacer cosas más desagradables para poder satisfacer sus deseos. Narra que, bueno, él recuerda cómo empezó la escalada, es decir, empieza el hecho de leer pornografía, después buscar sexo en saunas, después buscar sexo y matando, y después sexo con muertos, y luego sexo con las vísceras, y ya posteriormente comiendo los cuerpos de las personas. Robert Ressler habla sobre Jeffrey tratando de buscar crear un zombie sexual con alguien que pudiera no tener que hacer nada y realmente se quedara ahí para él siempre. Y obviamente de alguna manera esto evitaría que siguiera matando, pero bueno, sería alguien con quien podría cumplir sus fantasías. Siguiendo adelante, siguieron los crímenes y bueno, a final de cuentas llega un momento que afortunadamente pudo ser más bien fue el límite para lo que Jeffrey está haciendo. En este caso, la última persona que tuvo contacto con él, un sobreviviente de 32 años, Tracy Edwards, quien en esos momentos Jeffrey ya se encontraba prácticamente en lo más bajo de la espiral de autodestrucción gracias a las fantasías, a los deseos e impulsos que todas estas acciones estaban teniendo en él. Recordemos que también aquí hay un deterioro en la persona, es decir, no solo es una acción, no solamente asesinaba, esto también tenía repercusiones en él, en la necesidad de buscar cosas más fuertes, en la necesidad de satisfacer sus deseos como una obsesión-compulsión, como él hablaba, Jeffrey Dahmer, en algunas entrevistas, que le preguntaban al respecto si no le parecía grotesco lo que estaba realizando, y él decía que esa obsesión y esa compulsión por hacer lo que estaba haciendo, lo llevaban a dominar cualquier impulso de desagrado. Entonces, aquí ya estamos observando cómo los límites se van cruzando, cómo aquellos rangos o más bien umbrales de tolerancia hacia ciertas cuestiones van aumentando por ese mismo deseo. Entonces, en este caso, Jeffrey ya se encontraba prácticamente haciendo lo que sea para poder satisfacerse. Entonces, en ese momento ya no se molestó en drogar a esta última persona, lo esposó de una mano, lo amenaza con un cuchillo y es en donde Dahmer le dice que quiere comerse su corazón. Afortunadamente, pues ya al encontrarse en esos últimos momentos de poco cuidado, de poca atención a los detalles, es en donde este joven logró escapar. Posteriormente se da el arresto de Jeffrey y finalmente la pesadilla termina para todos los involucrados y bueno, en este caso las familias. Aunque realmente no del todo, ya que lo que vino después, el encontrar los cuerpos, identificar y todo eso de alguna manera pudo haber servido para dar tranquilidad y un cierre de alguna manera trágico, pero al final significaría que esa vivencia, esa historia podía tener una conclusión. Y posteriormente con la sentencia de cadena perpetua de Jeffrey, bueno, se puede conseguir algo de tranquilidad en el aspecto de que se hizo justicia al final. Ahora unas pequeñas reflexiones de algunas de las partes que pudieron convivir con Jeffrey después de su detención, de su arresto, y ya en su época en prisión. Pat Kennedy vuelve a hablar al respecto y narra sobre la cuestión de que aquí que pudo haber salido mal. En la primera ocasión que Jeffrey fue detenido, nadie, bueno, y estaba en condicional, nadie fue a visitarlo, nadie estuvo al pendiente de su proceso. Según una orden judicial, debía ver al psicólogo todos los meses y algunos días. Era la situación en la que Jeffrey acababa de matar el fin de semana y descuartizar a alguien, y posteriormente iba con el psicólogo, fingía y se iba. Entonces,
Este tipo de cuestiones, tal vez el proceso laxo de las autoridades en ese momento en dar seguimiento al proceso de Jeffrey. También Pat Kennedy narra sobre Jeffrey Dahmer que en alguna ocasión hablaron sobre el amor, él preguntando sobre por qué no tenía novio. Y Jeffrey contestó que siempre se iban todos, que no lograba que nadie se quedara conmigo. Y vi que la última forma, o más bien la forma más sencilla de retenerlos era matándolos. Y después comerlos porque de alguna manera ellos pasaban a formar parte de mí. Robert Ressler también habló con Jeffrey Dahmer durante un buen tiempo y él narra que Jeffrey le comentó que había amado a todas sus víctimas y que quería que se quedaran con él de forma permanente. Entonces, también eso puede ser parte de lo que motivó o la idea distorsionada de que comer podía hacer que esas personas formaran parte de él. Finalmente, el cierre pudo llegar hasta el 17 de febrero de 1992, en donde condenan a Jeffrey a cadena perpetua. Durante el proceso de juicio, realmente Jeffrey parece estar inmutable, como si no hubiera reacción en él. Incluso en una ocasión en la que una de las familiares se acerca gritando hacia Jeffrey, lo sorprendente es ver la falta de reacción, la falta de sorpresa, la falta de, de reacción de asombro o de susto que podríamos tener cualquiera de nosotros cuando alguien aparece frente a la nada amenazando con hacernos algo. Entonces, también aquí es algo que tener en consideración en cuanto a cómo estaba conformado Jeffrey Dahmer. No solo en lo físico, sino también aquí en lo psicológico. Y también pudo haber sido parte de lo neurológico. La corte lo declara cuerdo y aquí es en donde, bueno, efectivamente se da el proceso que ya termina obviamente con Jeffrey en prisión. Es ahí donde se determina que Jeffrey sabía lo que estaba haciendo. Incluso en entrevistas posteriores él habla sobre eso o habló sobre eso, indicando que no culpaba a nadie más, él era el único responsable y de alguna manera no buscaba escapar de eso. Otra faceta de la vida de Jeffrey Dahmer, ya en sus años de prisión, la narra Roy Radcliffe, quien fue el pastor de la Iglesia de Cristo, quien fue quien lo bautizó. Narra una escena, o más bien una anécdota en la que Jeffrey le da una tarjeta para agradecerle cerca de Acción de Gracias lo que había hecho por él, ya que él creía que no podía ser bautizado porque sus crímenes eran demasiado malvados para poder para buscar la salvación. Él le da esa tarjeta agradeciéndole por la amistad que había generado con él y por poder bautizarlo. Finalmente, en 1993, 2 presos fueron asesinados en la prisión de Columbia a manos de Christopher Scarver, uno de ellos Jesse Anderson y el otro Jeffrey Dahmer. Primero Jeffrey Dahmer fue golpeado con una pesa repetidas veces en la cabeza, que irónicamente asemeja al primer crimen que cometió y la forma en la que lo cometió. Entonces, aquí podemos llamarlo ironía de la vida. Roy Radcliffe, ya posterior a la muerte, habla sobre cómo consideraba a Jeffrey un amigo y la relación que entabló con él. También otro dato que refleja el pastor es que a Jeffrey lo incineran y le sacan el cerebro para estudio a petición de su madre, que intentaba contrarrestar lo que su padre, Lionel Dahmer, había dicho sobre el cerebro de su hijo, que no era normal. Al estudiarlo, los científicos concluyeron que efectivamente era normal. Entonces, aquí podemos realmente especular qué pudo haber sido, solo nos queda eso. Jeffrey pudo haber cometido estos actos por convicción propia, fue una mezcla de elementos alrededor lo que influyó en el resultado final. Si no había algo extraño en su cerebro o una anomalía en su estructura, de dónde vino todo eso, no había justificación entonces que podríamos decir, esto dependía de un mal funcionamiento de cierta área del cerebro. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero
tenemos esta historia que contar y bueno, esto nos abre las puertas para poder tratar de entender qué es lo que salió mal, no solo en el aspecto de la vida privada de Jeffrey Dahmer, sino en todo lo que estuvo alrededor y cómo eso puede afectarnos, eso puede ayudarnos a tener conciencia al respecto, de que no somos seres aislados, ya que todo lo que suceda a nuestro alrededor nos puede afectar. Somos seres biopsicosociales y nuestra psique, nuestro organismo y el entorno pueden ir moldeándonos como individuos. Al respecto, su abogado, el señor Boyle, habla sobre él no cree que Jeffrey naciera así, que fue producto del entorno, que fue alguien que de joven, bueno, más bien dice las palabras que alguien de joven, cuando es víctima de una gran soledad, de adulto tendrá problemas graves de algún tipo. Y también Pat Kennedy habla al respecto y también dice las palabras de que Jeffrey eligió el camino del mal. Si era malvado, no lo sé. No diría de eso de nadie, y menos tras pasar tiempo con él y ver facetas suyas que lo hacían parecerse a cualquier persona. Tenía preocupaciones, pasiones y sentimientos como todos. Personalmente creo que estaba loco, de acuerdo con Pat Kennedy. El fiscal también que llevó el caso en contra de Jeffrey habla sobre Dahmer, era un asesino, no era un asesino nato, no creo que fuera así. Se crió en una buena familia, tuvo oportunidades académicas y él decidió rechazar todo. Bueno, pues en realidad tenemos muchas posturas y solo nos queda especular al respecto de qué fue lo que salió mal, qué fue lo que pudo provocar toda esta tragedia tan grande. Y bueno, a final de cuentas, ya no se puede reescribir la historia. Lo que nos queda a nosotros es esta información, tenerla y conocer qué es lo que hay alrededor de estos personajes y tal vez en un futuro tratar de evitar o aprender de esto para no repetir esos mismos errores, que no solo están en ciertas cuestiones personales, sino en la forma en la que nos relacionamos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo les enseñamos y qué es lo que les enseñamos, o la apertura que tenemos con ellos y todo este tipo de cuestiones. A final de cuentas, el ser humano es impredecible y últimamente se ha visto mucho la recepción que ha tenido esta historia nuevamente gracias a la serie lanzada por Netflix, en donde la atención la ha recobrado Jeffrey Dahmer, tal vez por los motivos equivocados. Sin embargo, esto habla más bien de cómo buscamos como seres humanos, cómo somos un reflejo de esta sociedad violenta, en la que se busca parecer más terrible, más perturbado cada vez, y de alguna manera imitar, enaltecer acciones que van en contra de la vida de otros, de los derechos de otros, y de alguna manera nos hacen pensar que somos similares a estos personajes. Sin embargo, aquí hay mucho que tomar, hay problemáticas de fondo en estos sujetos y de alguna manera no es difícil entender por qué estos personajes son elevados al estatus de ídolos, son admirados por algunas personas, ya que ellos son la materialización de todo aquello que el ser humano guarda en su interior, es decir, en ese mundo interno, eso que el ser humano niega socialmente pero que experimenta en su estrato más privado. De alguna manera tenemos que reflexionar mucho sobre quiénes somos, sobre hacia dónde enfocamos nuestra energía, nuestras acciones, qué es lo que queremos, cómo vamos a hacer las cosas, cuál es nuestro lugar en la sociedad y si esa sociedad permite un desarrollo sano de los seres humanos en el aspecto físico, psicológico, legal y todas las cuestiones de la mano. Entonces, tenemos muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que reflexionar todavía como sociedad y tal vez estamos en un buen momento para hacerlo, recobrando el conocimiento de historias como esta para entender qué hay alrededor, cómo podemos mejorarlo o solucionar conflictos y todas estas cuestiones que tal vez en un futuro eviten tragedias similares. Entonces, bueno, pues ya tenemos la información y en lo personal creo que esa es la base para cualquier cambio o transformación. Entonces, hasta aquí sería todo. Ha estado un poco largo el video, pero creo que eran puntos clave que teníamos que tocar para poder no solo
ver desde fuera lo que sucedió, también tratar de comprender cuáles son los elementos que influyeron y pues ya, entonces, y pues ya, bueno, ya los vimos, entonces ya vamos a seguir con esto. Entonces, esto ha sido todo, yo me despido, yo soy Michelle, espero que la información haya sido de su agrado. Seguiremos con otros videos al respecto, también hablaremos más adelante sobre algunas cuestiones de misterio, horror, ocultismo y estas cuestiones, pero bueno, por el día de hoy es todo y bueno, que el conocimiento nos ilumine a todos. Nos vemos a la próxima. Adiós.